Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro. Pensemos un segundo en un reloj, ¿no? Un reloj como el que todos tenemos, un reloj en la pared o un pequeño reloj de esos que van en el escritorio. ¿Qué es un reloj? Pues un reloj básicamente es una máquina. Y genial, ¿qué es una máquina? Pues una máquina es un conjunto de partes materiales que se afectan recíprocamente y forman un sistema unitario cerrado en sí mismo. O sea, como que dijéramos, un conjunto de partecitas que se empujan y que forman una cadena de afecciones, y esas afecciones hacen algo determinado. No hay máquina si no hay un algo, si no hay un sistema que termina haciendo algo. Y el reloj es eso, es un conjunto de partes, de engranajes que terminan haciendo algo. En este caso podemos decir que terminan dando la hora, ¿verdad? Claro, el reloj, vos lo consultás el reloj y sabes si son las 4 de la tarde, las 10 de la mañana, las 7 de la noche y así. El asunto es que en la modernidad, en el siglo 16 en adelante, empezamos como a ver una visión técnica del mundo, una visión mecanicista del mundo. El mundo como un gran mecanismo, el mundo como el más exacto de todos los relojes, regidos cada uno de sus engranajes, o sea, cada uno de los fenómenos de la naturaleza, por un conjunto de leyes inmutables que son las leyes de la física. De modo tal que aunque pudiera parecer ilusoriamente al ser finito, que todo lo que lo rodea es un caos mutable, en realidad todas esas mutaciones siguen patrones exactos prefijados por sus leyes de funcionamiento, de modo tal que si hiciera erupción un gran volcán y una enorme nube de polvo y ceniza fuera lanzada hacia el cielo, ni el más pequeño grano de polvo de toda esa nubareda, ni el más pequeño de ellos haría una sola danza o un solo movimiento que no estuviera prefijado por leyes físicas. De hecho, en el propio funcionamiento del volcán, antes de haber estallado, ya estaba prefigurado cómo iban a volar todos los fragmentos de polvo, porque en ningún momento hay algo de este mecanismo que es la naturaleza que vaya funcionando al azar, según como nosotros lo entendemos. Y acá tenemos un pequeño problema, una pequeña, digamos, parte de este mundo que nos entra un poquito en conflicto, que son los seres vivos. ¿Los seres vivos son engranajes del gran reloj del mundo? Porque nosotros vemos plantas y vemos que las plantas tienen vida, ya no son como las rocas inertes afectadas solamente por la gravedad y otras fuerzas. Digamos, la planta de repente se nutre, crece, se desarrolla, y más todavía el animal, porque el animal se mueve, chilla, se supone que siente, que percibe, tiene hambre, come, se desplaza. Y luego estamos nosotros, los seres humanos, que también pensamos y razonamos y hablamos y charlamos y pintamos y hacemos cositas. Y uno dice, absolutamente todo lo que está en la naturaleza responde a ese gran reloj mecánico del mundo. Porque si eso es así, entonces todas las plantas se comportan según la misma cadena de causas y efectos del mundo. Entonces las plantas y todos sus hechos están conectados al resto del mecanismo del mundo. Y también, si queremos pensar a los animales dentro de ese reloj, tenemos que decir que todo lo que los animales hacen está todo condicionado por el gran mecanismo del gran reloj, donde se sigue que ellos no tendrían libertad alguna. Y no tenemos mucho conflicto con esta idea, porque de hecho pensamos que todo lo que ellos hacen lo hacen por impulsos, por instintos. Comen porque les da una irresistible hambre, duermen porque les da una irresistible fatiga, beben porque les da una irresistible sed. Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque cuando nos pensamos a nosotros, ya no estamos tan dispuestos a pensar que todo lo hacemos por impulsos carnales. De pronto, nosotros nos consideramos como partes libres del mecanismo del reloj. Tomamos decisiones, hacemos esto porque lo hemos decidido por sobre esta y aquella opción. De repente no aceptamos la tesitura de que tenemos un destino fatídico que nos oprime y demás, porque nosotros siempre estamos eligiendo. Pero cuando lo pensamos con cuidado, la idea de un ser consciente que piensa y que decide es rarísima, porque
Toda la visión del mundo como un gran reloj le da cierta unidad y cierta coherencia general a cada una de las partes, pero pensar que dentro de ese reloj está el ser humano como criatura libre de todo condicionamiento y como racionalidad pensante es un poco conflictivo, porque sería como si pudiéramos abrir un reloj y viéramos que todas sus partes interactúan entre sí, cada una cumpliendo su función dentro del todo para que el reloj funcione, y encontrásemos un pequeño engranaje que, en vez de funcionar con el resto de los engranajes, se pone a pensar qué es el reloj. Y si hay un engranaje que se pone a pensar qué es el reloj, ese engranaje no sirve para nada. Y no solo no sirve para nada, si el engranaje se sale de su sitio para pensar el reloj, descompuso el reloj, y entonces nunca va a conocer el reloj, porque nunca va a ver el reloj funcionando, de donde uno podría deducir, si extendemos esta analogía hacia la condición humana en relación a la realidad, tal vez lo que nosotros hacemos cuando investigamos la naturaleza y pensamos la realidad y filosofamos, es una corrupción no solo de la naturaleza, sino de la realidad. Somos una corrupción de lo real, somos como una especie de cáncer que tiene el mundo. O sea, somos como esas células que se rehúsan a morir y se rehúsan a cumplir su ciclo, y por lo tanto estamos alterando el cuerpo y lo estamos enfermando. Pero luego uno más racionalmente concluye, bueno, no es posible que exista en lo real algo que desobedezca a lo real, porque si tuviera normas de comportamiento que desobedecen a lo real, esas normas tendrían que salir de lo irreal, de lo que se sigue una contradicción, porque lo irreal es la nada. Entonces, algunas respuestas posibles que han dado algunos pensadores a esto de qué es el ser humano que piensa la realidad es, tal vez el ser humano es el punto en el cual la realidad se piensa a sí misma, la naturaleza se estudia a sí misma, la naturaleza se conoce. Cuando la criatura humana levanta la vista y estudia las estrellas, los astros, las normas del movimiento de lo celeste, no es otra cosa que la naturaleza produciendo los órganos por medio de los cuales se conoce. Y cuando la criatura humana, o cualquier criatura racional, no importa que sea humana, es que nosotros solo conocemos a la humana, estudia la composición de la tierra y de las plantas y de los animales y cataloga los insectos y etcétera, con todas las ciencias, no es otra cosa que la naturaleza conociéndose a sí misma, estudiándose. O sea que, ¿cuál sería el funcionamiento último o la finalidad última de este reloj del mundo? El autoconocimiento, el autoestudio. Pero en realidad, la realidad no tiene que conocerse a sí misma como a un objeto desconocido, porque esto nos haría entrar en la contradicción de decir que al absoluto le falta algo que no tiene, sino que en realidad lo que sería esto sería un regodeo de lo real por sobre sí mismo. ¿Qué es la realidad o cuál es el sentido de el ser como totalidad? Pensamiento de sí, como si dijéramos procesarse a sí mismo, pensarse a sí mismo, ser autoconciencia constante, ¿no? Que en nuestro caso, como somos partes finitas, pues es, digamos, secuencial en nosotros como seres finitos, pero en el absoluto debería ser absolutamente simultáneo, ¿verdad? Y esto parece que tiene más sentido, porque si nosotros pensáramos a la criatura, digamos, a las criaturas como parte de un proceso meramente mecánico y solamente tuviera sentido que existieran las criaturas animales que tienen como una especie de simbiosis con el entorno, y así como los ríos afectan al entorno, bueno, también lo harían las plantas y los animales, y todos generarían como un equilibrio ambiental. Nada de eso justifica la existencia del pensamiento, porque todo eso podrían hacer los animales siendo como autómatas sin ninguna percepción, al margen de que cuando los muerda una serpiente chillen, pero tal vez lo harían porque estuvieran programados para chillar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros corroboramos en nuestra experiencia de existencia inmediata que nosotros no somos máquina inerte, somos pensamiento. Porque perfectamente la naturaleza podría haber creado a la criatura humana como un autómata de carne y huesos, sin necesidad de haberle atribuido nunca, de haberle entregado nunca la facultad sensorial o la facultad verdaderamente pensante. Entonces, parecería que si existe el pensamiento, tiene más sentido la conclusión que apoya la hipótesis de que la realidad tiene como finalidad
última a sí misma, se tiene a sí misma como finalidad última, al conocimiento de sí misma, a la reflexión sobre sí misma. O sea, básicamente lo que decía Aristóteles, el primer principio de todas las cosas, el primer motor inmóvil, lo que hace que todo se mueva, es la finalidad última de todo ser, de todo el ser, de toda la realidad, que es pensamiento de sí mismo. El primer motor inmóvil que mueve a todas las cosas porque se piensa a sí misma. Es el conjunto de todas las perfecciones de todo lo real, y como se actualiza constantemente, todas las cosas alcanzan su perfección y por lo tanto su recorrido existencial finito, ¿no? Y bueno, nada, estas son algunas cosas que podemos pensar en base a un reloj, digo yo. Somos ese engranaje cuya función es desencajarse del reloj y preguntarse por la existencia del reloj. Porque ningún sistema, ninguna máquina es un sistema completamente cerrado. Todas las máquinas funcionan en algo, ¿no? Digamos, yo tengo un martillo eléctrico en una fábrica y el martillo eléctrico es un mecanismo cerrado que tiene una función precisa. Pero dentro de la fábrica, el martillo ya no es una máquina, es una parte de una máquina más grande que es la fábrica. Y dentro de la sociedad, la fábrica es una parte de una máquina más grande que es la sociedad. Y la sociedad esa ciudad, digamos, dentro de la historia humana, bueno, es una parte de una máquina más grande. Y la historia humana, y así hasta llegar al infinito absoluto, ¿verdad? ¿Qué utilidad tiene en última instancia el pensamiento de sí mismo? O sea, es Dios para Dios mismo pensándose a sí mismo, ¿verdad? Y esto es una flayada abstracta, metafísica, rara, y no sé qué va a pasar cuando suba este video. Tipo, van a decir, tú estás loco, ¿qué estás fumando, filósofo? Y yo, pues nada, estoy tomando mate. Estoy tomando mate que tiene cafeína, no me odien. Bueno, mi nombre es Docilazo, los links los dejo abajo. Y nada, síganme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y me voy, adiosito, chau chau.